Bienvenidos al Mundo Ahora, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. Pese al frágil alto el fuego, continúan los ataques israelíes en la Franja de Gaza. Este domingo al menos una persona murió en un bombardeo. El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que combatirá a militantes de Hamas donde quiera que se encuentren, al tiempo que ya son 236 fallecidos por ataques en la franja en medio de la tregua, según las autoridades gazatíes. En Reino Unido, la policía descartó el terrorismo como motivo del apuñalamiento masivo ocurrido en un tren con destino a Londres. 11 personas resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad, y 2 hombres británicos sospechosos permanecen bajo custodia de las autoridades. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió ayuda para los familiares de los 23 muertos que dejó una explosión en un local comercial de Hermosillo, en el estado de Sonora. La Fiscalía aseguró que continúan las investigaciones, al tiempo que informó que la mayoría de las víctimas murieron por inhalación de gases. Damos inicio en la Franja de Gaza, donde el cese del fuego no ha logrado que Israel detenga sus ataques. Este domingo al menos una persona murió por un bombardeo, esto en medio de acusaciones cruzadas entre Israel y Hamas de haber violado la tregua. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que los ataques contra militantes de Hamas seguirán donde quiera que se encuentren. Desde el Ministerio de Salud gazatí denuncian que 236 palestinos han muerto por fuego o bombardeos israelíes desde que entró en vigor el acuerdo de alto el fuego. Mi directiva es inequívoca. Si se intenta dañar a nuestras fuerzas, atacaremos tanto a los atacantes como a su organización para proteger a nuestras tropas. Esa es nuestra exigencia. Informamos a nuestros aliados estadounidenses, pero no les pedimos permiso. Esto debe quedar claro, porque escucho muchas cosas que simplemente no son ciertas. Mantenemos la máxima responsabilidad en materia de seguridad y no renunciaremos a ella. Seguimos en la Franja de Gaza, donde la realidad de decenas de residentes es aún complicada debido a la imposibilidad de llegar a las ruinas de sus hogares y recuperar algunas de sus cosas, ya que se encuentran del otro lado de la llamada línea amarilla, delimitada por Israel. El temor aumenta entre los locales debido a que una violación a esta demarcación implica que las fuerzas israelíes respondan con disparos, por lo que muchas familias instalaron sus tiendas de campaña en zonas consideradas insalubres como un cementerio. Martín Gripo nos amplía. El peligro de cruzar la línea amarilla. En medio del débil alto al fuego en la Franja de Gaza, gazatíes siguen con temor a ser atacados. Muchas personas no pueden regresar a las ruinas de sus hogares, debido a que sus casas se encuentran dentro de la línea amarilla delimitada por Israel, y cualquier violación a esta demarcación perimetral es respondida con disparos. Se está trazando una línea amarilla prohibiendo el acceso a la gente, porque hay casas más allá de la línea amarilla a las que no pueden llegar para recoger su ropa de invierno, porque por la llamada línea amarilla estamos creando un campamento con una línea amarilla y una línea verde. La línea verde, que representa puntos seguros, está activa y la amarilla se creó para que nadie pueda acceder. Equipos de la Cruz Roja y rescatistas egipcios son los únicos habilitados a cruzar esta línea amarilla. Israel autorizó que en esa zona se busquen los cadáveres de rehenes israelíes que aún no fueron entregados. Hamas advirtió por la dificultad de localizar cuerpos en medio de la destrucción. En otro punto de Gaza, un cementerio es ahora un campamento de desplazados. Cuando se pone el sol, los niños se asustan y no quieren salir. Tengo 4 hijos pequeños y les da miedo salir por los perros que hay en la noche y por los muertos. Les dan miedo las tumbas. La vida es muy difícil, a pesar del alto el fuego. No hemos podido volver a nuestras casas porque están en zona de peligro. Las agencias de ayuda humanitaria denuncian que las condiciones de vida siguen siendo preocupantes. La falta de alimentos, agua potable y otros suministros esenciales siguen siendo escasos. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Rusia lanzó una nueva ofensiva aérea durante la noche del sábado que mató al menos a 6 personas en las regiones de Odessa y Dnipropetrovsk. La denuncia fue hecha por la oficina del fiscal general, que además detalló que entre las víctimas se encuentran 2 menores de 11 y 14 años. En paralelo, el gobernador ucraniano de Zaporilla comunicó que un ataque ruso dejó 60.000 hogares sin electricidad.
De otra parte, el Servicio de Seguridad ucraniano señaló que una operación con drones de Kiev afectó infraestructura de la petrolera rusa Rosneft en el puerto de Tuapse, en el Mar Negro. Las autoridades rusas señalan que este ataque afectó 2 buques extranjeros. En otras noticias, en Reino Unido, la policía descartó que hubiese motivos terroristas tras el apuñalamiento en un tren a Londres que dejó al menos 11 personas heridas, 2 de ellas de gravedad. Esto al tiempo que informaron que 2 hombres británicos de 32 y 35 años están bajo custodia y fueron acusados de intento de asesinato. Expertos forenses y la policía investigan el ataque a bordo de este tren. El sábado, varios pasajeros alertaron por un apuñalamiento masivo en la región de Cambridgeshire, Inglaterra. Estaba en el vagón H escuchando las alertas en mi teléfono, entonces vi a un tipo corriendo y gritando: ¡corran, corran! Hay un tipo apuñalando a todo el mundo. Al principio pensé que era una broma. Era Halloween, quizá estaban haciendo una broma. Pero luego vi en las caras de la gente que hablaban en serio, así que agarré mis cosas y empecé a correr. Todos a mi alrededor estaban en pánico. Tras el incidente, la red ferroviaria regional que opera el tren emitió un comunicado instando a los pasajeros a no viajar debido a importantes interrupciones en el servicio. La policía de transporte británica afirma que 2 sospechosos han sido detenidos y descartan un motivo terrorista. El primer ministro británico publicó un comunicado sobre los apuñalamientos en sus redes sociales. El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados y agradezco la rápida respuesta de los servicios de emergencia. Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las indicaciones de la policía. Los delitos con arma blanca en el Reino Unido han aumentado de forma constante desde 2011, según estadísticas oficiales del gobierno. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió ayuda para los familiares de las 23 personas que fallecieron y las 11 que resultaron heridas por una explosión en un supermercado de Hermosillo, capital del estado de Sonora. El Departamento de Seguridad Pública descartó que se trate de un ataque dirigido o un atentado terrorista. Los hechos hicieron que la localidad afectada suspendiera las celebraciones previstas para el Día de los Muertos. Juan Pablo Lucumí tiene los detalles. Una explosión que enluta a México. Una tienda ubicada en el centro de Hermosillo, capital del norteño estado de Sonora, estaba llena de clientes en plena quincena y previo a las compras al Día de los Muertos. Las autoridades identificaron un incendio, al parecer no intencionado, que dejó varias víctimas mortales y decenas de heridos. No tenemos ningún indicio que nos haga presumir que el incendio fue de naturaleza intencional. No descartamos ninguna línea de investigación, sin embargo, hasta el momento queremos ser muy responsables y ser enfáticos en que no tenemos ningún elemento de prueba, ni siquiera indiciario, que nos permita pensar en esa posibilidad. Las investigaciones preliminares también arrojaron que las muertes fueron causadas por inhalación de gases tóxicos. Dentro de las víctimas se encuentran al menos 6 menores de edad, 2 mujeres embarazadas, varios adultos mayores y empleados del lugar. Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo. He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos. Los equipos de bomberos, policía municipal y protección civil continúan trabajando en encontrar las causas del siniestro y han ofrecido apoyo psicológico y asesoría jurídica gratuita a las víctimas, mientras también se determinan los daños de la zona afectada. En Jamaica, las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños causados por el paso del huracán Melissa. El ministro de Salud declaró que el número oficial de víctimas mortales se mantiene en 19, pero que podría aumentar cuando los equipos de emergencia puedan acceder a las zonas que siguen bloqueadas. Esto mientras que 500.000 de personas están sin luz y las zonas agrícolas quedaron devastadas. Melissa azotó el suroeste de Jamaica con una furia sin precedentes, causando varias muertes y un número todavía desconocido de desaparecidos. El gobierno jamaiquino aún evalúa los daños. Quiero agradecerles a todos los que han dedicado su tiempo y esfuerzo, incluso arriesgando su propia vida, para garantizar la seguridad de sus pacientes y que la población siga recibiendo atención, aunque sea con un nivel mínimo de atención médica. En el campo, los agricultores describen la magnitud de la catástrofe.
Osborne Bromley, de 69 años, perdió 15.000 gallinas de sus 41.000 en 2 granjas automatizadas en St. Elizabeth. Bueno, tendrá un impacto muy grave porque cubrimos aproximadamente 5 parroquias en Jamaica y más de 200 supermercados y más de 14 hoteles. Así que tendrá un impacto grave porque se supone que somos la granja de huevos más grande de Jamaica. Sin seguro y con una inversión de 540 millones de dólares jamaiquinos evaporada, advierte que habrá escasez masiva. Mientras tanto, en St. Elizabeth, Manchester y Trelawney, yuca, calabaza, cabras y cerdos perecieron por igual. Las autoridades jamaiquinas aseguran que la recuperación llevará tiempo. Casi medio millón de personas continúan sin electricidad. El Programa Mundial de Alimentos describe la situación como apocalíptica tras el paso del tercer huracán más intenso del Caribe en las últimas décadas. La empresa pronosticadora estadounidense AccuWeather estima daños por hasta $52.000 millones en todo el Caribe occidental. Revisamos otros temas. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, indicó que China es un socio poco confiable en algunos ámbitos comerciales. Al tiempo, resaltó que Washington podría volver a amenazar con aranceles si Beijing considera suspender las exportaciones de sus tierras raras. Podríamos volver a amenazar con aranceles y también tenemos muchas otras medidas que podemos tomar. En los próximos 12 a 24 meses avanzaremos a toda velocidad. No llegamos a esta situación en un año. Este es un problema que nos acompaña desde hace décadas. Nunca se ha abordado con las tierras raras ni con los imanes de tierras raras. Los chinos han acaparado el mercado y lamentablemente en ocasiones han demostrado ser socios poco fiables. Turistas y aficionados están redescubriendo la búsqueda de oro en ríos y antiguas minas de California en medio de un aumento en los precios de este metal precioso, que lo consolida como el activo refugio por excelencia. Más detalles con Juan Pablo Lucumí. Se reaviva la fiebre del oro del siglo XIX. En California, turistas y aficionados le apuestan a la búsqueda de oro, pero de forma artesanal, en ríos y antiguas minas. Con el precio del oro subiendo muchísimo en los últimos 2 años, definitivamente he visto un aumento en la cantidad de personas que tal vez se dedicaban a la búsqueda de oro o que ya la practicaban, pero que ahora quieren dar un paso más allá y adquirir un detector de metales. Su motivación, el repunte repentino de su valor que ha consolidado este metal, como el activo refugio por excelencia en medio de la alta volatilidad y los movimientos geopolíticos impredecibles. En lo que va del año, el precio del oro ha subido casi un 52%. En enero rondaba los $2.600 y a finales de octubre ya superaba los $4.000 por onza. Hemos estado pensando en comprar oro. Con tanto cambio de moneda, el oro parece una inversión segura y fiable. Decimos que el efectivo es el rey, pero parece que no es así. Entonces, mejor iremos por algo que nos dé seguridad. El oro suele ser el activo en el que las personas encuentran refugio para que su dinero no pierda valor, pues con el paso del tiempo tiende a apreciarse. Su atractivo radica en que no depende de la solvencia de un gobierno o de una entidad emisora, como ocurre con los bancos o las divisas. Cerramos con el aniversario número 50 del asesinato del célebre cineasta y escritor italiano Pierpaolo Pasolini. Medio siglo después, el crimen sigue sin ser resuelto, pues el joven que confesó nunca convenció a las autoridades. Pasolini fue una de las voces más destacadas del siglo XX italiano, con sus abiertas críticas al consumismo y a la burguesía, pero también un sinónimo de escándalo tras ser acusado de lo que en esa época se denominaron como actos obscenos y lo que le costó su expulsión del Partido Comunista. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com.